Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. En la Argentina, la pobreza cayó del 53% en el primer semestre de 2024 al 38% en el segundo. ¿Están funcionando las políticas de Milei? En París, Marine Le Pen dijo ayer que la condena en su contra busca impedir que gane las elecciones de 2027. ¿Qué futuro le espera? En Estados Unidos, Cory Booker rompió anoche el récord del discurso más largo en el Senado, que era de 24 horas 18 minutos. ¿Cómo fue eso? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 2 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El lunes, aquí en Buenos Aires, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, dio una cifra que llamó mucho la atención. Dijo que la pobreza cayó del 52,9% en el primer semestre del año pasado al 38,1% en el segundo. Minutos después, el presidente Javier Milei, que gobierna desde el 10 de diciembre de 2023, expidió un comunicado en el que culpó de la pobreza a la administración anterior, la de Alberto Fernández, y en el que señaló que sus políticas contra la inflación están dando resultados. La pregunta es, entonces, si las políticas de Milei contra la pobreza están funcionando. Llamamos primero ayer a Washington, D.C. al economista Alejandro Werner, director del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown. Los datos que anunció el día de ayer el INDEC con respecto a la reducción en la pobreza en Argentina son una excelente noticia y reflejan, por un lado, que el programa de estabilización implementado por el presidente Javier Milei está teniendo resultados excepcionales. La inflación ha venido bajando de manera muy importante. La economía empezó a crecer de forma muy dinámica en la segunda mitad del año pasado y ese crecimiento se espera que continúe en los próximos trimestres. Asimismo, estamos viendo recuperación del empleo, tanto formal como informal, recuperaciones salariales, etc. Esto tiene un impacto muy importante sobre los indicadores de pobreza. La política macroeconómica y el programa de estabilización del presidente Milei es la principal ancla para mejorar los indicadores de pobreza en el país, que ya alcanzan niveles mejores no solo con respecto a la primera mitad del año 2024, donde había habido un aumento, sino con respecto a los índices que se registraron durante el año 2024 y probablemente algunos meses atrás. Entonces, claramente estamos viendo un descenso generado principalmente por la reducción de la inflación, por la recuperación del empleo y la actividad económica, y también porque dentro de un espacio presupuestario muy reducido, dado el programa de ajuste fiscal tan importante que ha llevado a cabo el presidente Milei y su equipo, han encontrado espacios para ampliar, para proteger los programas de combate a la pobreza y los programas de apoyo a los segmentos menos protegidos de la sociedad argentina. Entonces, un porcentaje importante de esta reducción obviamente responde al fenómeno macroeconómico, a la recuperación económica y a la reducción de la inflación, y otro a los esfuerzos dentro de la política social para encontrar dentro de un presupuesto muy complejo y muy apretado espacios para ayudar a los menos favorecidos dentro de la sociedad argentina.
También le preguntamos ayer aquí en Buenos Aires a Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, si las políticas de Milei contra la pobreza están dando buenos resultados. La aparente mejora tiene matices. En realidad cabe relativizarla. En efecto, ha habido una caída de la pobreza y de la indigencia de los peores momentos que estábamos atravesando, ya sea al final del gobierno de Alberto Fernández, como en el primer semestre del gobierno de Milei, como producto incluso en parte de la herencia y en parte de las políticas de devaluación, liberalización de precios, aumento de tarifas y ajustes. Obviamente que con respecto a ese momento en donde la pobreza llegó a niveles por arriba del 55%, estamos efectivamente mejor a partir de que logró el gobierno de Milei una caída sustantiva, significativa de la inflación, y que los precios se fueron acomodando, incluso los precios de las remuneraciones y los haberes subiendo por arriba de lo que venían siendo la caída de los precios, lo cual ha habido una recuperación. Pero el matiz, diría que es más importante señalar que cuando uno compara vis a vis las capacidades de consumo de la población durante el periodo actual comparado contra el periodo anterior a Milei, la situación muestra que los niveles de consumo siguen tan deprimidos como en aquel momento, en donde hoy por hoy estamos tan mal como cuando estábamos mal. Y que esto solo se resuelve o solo se sale adelante, ya no bajando la inflación, porque esto ya se logró, sino fundamentalmente a través de que se pueda desarrollar mayor inversión y creación de empleo con mejores salarios. En Francia se sintieron ayer las réplicas tras el terremoto político del lunes, cuando un fallo judicial inhabilitó a Marine Le Pen, la líder del partido ultraderechista Reagrupamiento Nacional, para presentarse como candidata a las elecciones presidenciales de 2027. Según la sentencia del Tribunal Correccional de París, cuando Le Pen era diputada al Parlamento Europeo entre 2004 y 2016, no destinó a asesores suyos unos 470.000 euros, sino que los desvió hacia algunos trabajadores de su partido político en Francia. Por eso fue condenada por malversación. Ayer la señora Le Pen, que encabeza los sondeos de cara a los comicios que deben celebrarse dentro de 2 años, dijo respecto al fallo que el sistema ha soltado una bomba nuclear contra su partido y agregó lo siguiente: no permitiremos que a los franceses les roben las elecciones. Ha sorti la bombe nucléaire et si il utilise une arme aussi puissante contre nous, c'est évidemment parce que nous sommes sur le point de gagner les élections. Que les choses soient très claires, on ne laissera pas les Français se faire voler l'élection présidentielle. El tribunal condenó a Marine Le Pen no solo a 4 años de prisión, 2 de los cuales tendría que estar con un brazalete electrónico, sino a 5 de inhabilitación para ejercer cargos públicos y al pago de 100.000 euros de multa. 8 copartidarios suyos también fueron condenados. Como Le Pen va a apelar, los expertos señalaron inicialmente que la justicia se tomaría hasta después de las elecciones para resolver. Eso sería el final político de la dirigente, cuyo partido es el más votado de Francia. Pero ojo, ayer el tribunal dijo que decidirá antes del verano de 2026. ¿Cómo se puede interpretar todo lo que ha sucedido en Francia en las últimas 48 horas con respecto a Marine Le Pen? Llamamos ayer a París a Gaspar Testrada, investigador de la Unidad del Sur Global del London School of Economics. Me parece que se puede interpretar, bueno, como en primer lugar, como una novedad política en el sentido que no es la primera vez que se lleva a cabo una condena, por actos de corrupción o de desvío de recursos públicos por parte de políticos de alto nivel. Eso ya ha sido el caso con expresidentes, exprimeros ministros, ¿no? Lo que sí es una novedad es que miembros del gobierno, incluyendo al primer ministro, puedan emitir reservas sobre un juicio emitido, una decisión emitida por la justicia. El primer ministro François Bayrou expresó su preocupación
ante este fallo, aunque inmediatamente dijo que reconocía la autoridad del tribunal. Entonces yo creo que hay por un lado esta novedad y eso nos va a llevar a una forma de incertidumbre política en Francia en los próximos meses, de aquí a la apelación de esta sentencia que se llevará a cabo el próximo año. Y bueno, pues habrá todo un debate, no solo en la vida política francesa de manera general, sino también dentro del partido de Marine Le Pen, porque obviamente pues habrán varias posibilidades, mantener la candidatura de Marine Le Pen o preparar una eventual candidatura de su, digamos, pupilo, Jordan Bardella. Y yo creo que eso estará pues en el corazón del debate político francés en los próximos meses. Y bueno, creo que ese es el punto central. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Anoche en el Senado de Estados Unidos en Washington, D.C., se batió un récord, el del discurso más largo en la historia de esa Cámara, que funciona desde 1789. Tuvo lugar en el Capitolio y el protagonista fue Cory Booker, senador demócrata por el estado de Nueva Jersey. Booker, de 55 años, superó la marca del senador republicano de Carolina del Sur, Strom Thurmond, que el 28 de agosto de 1957 pronunció un discurso de 24 horas y 18 minutos para retrasar la votación de un proyecto de ley sobre los derechos civiles. El caso es que, cuando Booker rompió el récord, su copartidario y jefe de la bancada, Chuck Schumer, lo interrumpió para consultarle si le podía hacer una pregunta. Booker bromeó y contestó que no, pero Schumer intervino. ¿Usted sabe que batió el récord y lo orgulloso que está Estados Unidos? Would the senator yield for a question? Chuck Schumer, it's the only time in my life I can tell you no. I just want to tell you a question. Do you know you have just broken the record? Do you know how proud this caucus is of you? Do you know how proud America is of you? Juan Carlos, tú has sido corresponsal en Washington por más de 10 años. ¿Cómo es posible que en el Senado estadounidense haya habido discursos tan largos? Paz, esto tiene que ver en gran medida con lo que se llama en Estados Unidos el filibusterismo, que es una forma de obstrucción parlamentaria que pretende, por ejemplo, impedir que se someta a votación un proyecto de ley. No fue ese el caso de Cory Booker, sin embargo, cuyo propósito era criticar durante horas las políticas del presidente Donald Trump, que según él están diezmando la democracia estadounidense. Esto es lo más destacable del discurso de Booker, aparte de la duración. De cualquier forma, el filibusterismo es viejo, es una práctica vieja. Mire, Strom Thurmond, que tenía hasta ayer el récord del discurso más largo, no fue al baño en esas 24 horas y 18 minutos hace 68 años. Tanto que uno de sus biógrafos calificó el fenómeno de misterio urológico. Luego se supo que Thurmond había estado horas antes en baños turcos para deshidratarse un poco. Además, habló todo el tiempo con un tono muy bajo y leyó cantidades de cosas. Entre ellas estuvieron, atención, el discurso de despedida de George Washington en 1796, las normas electorales de cada uno de los 50 estados y apartes del libro La democracia en América de Alexis de Tocqueville, escrito en 1835. Pero ha habido otras técnicas, como la del senador demócrata Huey Long, crítico del presidente Franklin Roosevelt, y cuyo discurso pasa a ser ahora el tercero más largo en la Cámara Alta. Long habló 15 horas 30 minutos en los cuales leyó todas las secciones de la Constitución, las comentó y en los que dio numerosas recetas de cómo preparar ostras. Y al final, claro, rendido por el cansancio, se desmayó. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En España, la Fiscalía de Barcelona acudirá al Tribunal Supremo luego de que la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña absolviera al futbolista brasileño Dani Alves del delito de agresión sexual. Alves, de 41 años y exjugador del Barcelona, había sido condenado a 4 años y medio de prisión por presuntamente haber violado a una joven en la discoteca Sutton de la ciudad el 31 de diciembre de 2022. Pasó 14 meses en la cárcel y luego quedó libre bajo fianza, pero el tribunal catalán consideró que el testimonio de la víctima no era lo suficientemente fiable. En Estados Unidos, la secretaria de Justicia o fiscal general, Pam Bondi, pidió ayer la pena de muerte para Luigi Mangione, de 26 años, que el pasado 4 de diciembre asesinó de varios tiros por la espalda en un hotel de Nueva York a Brian Thompson, CEO o presidente ejecutivo de la compañía de seguros de salud United Healthcare. Según la fiscal, esa muerte fue premeditada y a sangre fría. Los recientes cambios en la legislación italiana para obtener la nacionalidad preocupan en América Latina, especialmente en Argentina y Brasil. Hasta el viernes se podía solicitar el pasaporte si se demostraba un ascendiente nacido en Italia después de 1861, cuando se formó el país. Fue el caso de Lionel Messi, que logró la ciudadanía tras acreditar que su tatarabuelo nació en Italia en 1886. Ahora, no obstante, solo se podrá pedir la nacionalidad si al menos uno de los padres o abuelos es o fue italiano. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.